¿Y si generamos nuevos vínculos? ¿No, listo? ¿Está bien? Listo. Dale nomás, César. Ya. Pero no me pidan que repita lo mismo, pa, porque yo voy improvisando. Ya, en el fondo lo que le estaba explicando, ¿verdad? Fue, ¿no es cierto?, de que el idioma castellano, ¿no es cierto?, tiene raíces griegas y romanas. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, por acá, para que se quede, por ejemplo, hidros, ¿ya? Incluso con este es de verdad es griega, que nosotros ahora decimos ye, pero hidros es agua en griego. ¿Ya? Y de hecho de ahí vienen distintas palabras, eso está diciendo hidráulico, hídrico, hidroeléctrico, ¿se da cuenta? Entonces, es importante considerar que uno dice, por ejemplo, pedagogía, ¿ya? Pedagogía. El prefijo peda es de paidos, ¿verdad? Paidos, que tiene que ver, ¿verdad?, con menor, niño, etcétera. Entonces, de hecho, en la antigua Grecia, los primeros pedagogos eran esclavos, claro. Era el esclavo, ¿cierto?, que tomaba al hijo del amo y lo llevaba a la casa del filósofo. Y la palabra pedagogo en su sentido original, griego, ¿verdad?, es aquel que lleva a la sabiduría, o sea, lo lleva al niño, al hijo de los amos, ¿verdad?, a la casa del filósofo, para que lo culturice, etcétera. Eso es el sentido original de pedagogo, era un esclavo, fíjense. Después la palabra pedagogo, pedagogía, cambia el significado, ¿verdad? Y se mantiene algo en el sentido de que instruye, lleva a saber, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante la civilización griega en la actualidad. ¿Ya? Bueno, la civilización griega se desarrolló en la isla de Creta, ubicada sobre la península de los Balcanes, en el Mediterráneo, entre el mar Jónico y el mar Egeo, al sudeste del Peloponeso. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa que nos permite establecer el lugar donde quedaba la antigua Grecia. ¿Ya? La antigua Grecia. ¿Cierto? Este es el Mediterráneo, ¿verdad? Aquí tenemos el Mar Negro, Mar de Mármara, ¿cierto? Mar Jónico, Mar Tirreno. Entonces, Grecia. Fíjense, increíble, ¿eh? Los griegos, ¿verdad? Asimismo, no se pensaban denominar griegos. Lo mismo que los egipcios. Los egipcios, por cierto, a su tierra la llamaban el Kemet. Kemet. No egipcio. Egipcio es un nombre posterior. ¿Ya? Lo mismo acá los griegos. Ellos le llamaban a su tierra la Hélade, conjunto de helenos. Helenos. Fueron los romanos los que denominaron, ¿verdad?, a este pueblo los Graeci, algo así, ¿no es cierto?, como el habitante de las montañas, etcétera. Y de Graeci viene Grecia y griegos hasta el día de hoy, ¿se dan cuenta? Entonces, se da aquí esa coincidencia. Incluso debería nombrar también a los mesopotámicos, babilonios, Nínive, Ur de Caldea, etcétera. Ellos también a sí mismos no se pensaban denominar mesopotámicos. Mesopotamia es un concepto griego, entre las aguas, ¿verdad? Entonces, estas importantes culturas de la antigüedad, asimismo, no se denominaban como nosotros hoy día las conocemos. Mesopotamia, Egipto, Grecia. Roma sí, eso es un nombre ya que ellos se sentían romanos y lo escribían incluso. Ya debemos recordar que ya es más reciente, ¿ya? Pero estos otros no. Entonces se llaman a sí mismos de otra forma. En este caso, Hélade o helenos. Posteriormente, los aqueos se expandieron por toda la península hasta alcanzar el sur de Italia y la costa occidental de Asia Menor. Estas dos regiones conformaron la Magna Grecia, llamada por los griegos Elas, con dos L, ¿ya? O Hélada. De ahí la denominación helenos para los habitantes de la región. La península de los Balcanes es la más oriental de las penínsulas europeas del Mediterráneo. Claro, porque el Mediterráneo existen en el fondo cuatro penínsulas, ¿ya? Ahí alcanzamos a ver tres, mira. Nos faltó tal vez, ya. Tenemos Asia Menor, donde hoy día queda Turquía, ¿verdad? Grecia, la península de los Balcanes, y la península itálica, donde hoy día está presente el país llamado Italia. Nos falta una península ahí. ¿Cómo se llama la península que queda más hacia el occidente en el mar Mediterráneo? Una ayuda. Ahí en esa península se encuentra España y Portugal. ¿Cómo se llama esa península?
La península ibérica, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, está ubicado en la actualidad España y Portugal. Esas 4 penínsulas son del Mediterráneo. De esas 4, 3 son europeas, una es asiática. Europeas, ibérica, itálica, los Balcanes. Asiática, Asia Menor, ¿ya? La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Para muchos esta triada es como el techo intelectual de Grecia, y yo diría que del mundo. Es difícil encontrar un grupo, en este caso un trío de pensadores, de filósofos, que llegó a niveles tan altos, ¿ya? Y es más, en tiempos posteriores, desde el punto de vista intelectual, cuesta encontrar un parangón ahí. Y además que, bueno, ellos son como dije recién, el punto culminante, pero tenemos más filósofos griegos que no solamente eso. Anaxímenes, Anaximandro, los matemáticos, por ejemplo, Euclides, Tales de Mileto y Pitágoras, los 3 eran filósofos, filósofos que derivaron en geometría y matemática. Claro, porque para ellos, para el mundo filosofal griego, había siempre como la base de todo, de la naturaleza, de la realidad, de todo. ¿Ya? Algunos trataban de ubicarlo en los elementos, de ahí incluso la alquimia también fue una ciencia derivada originalmente de la sabiduría, de la filosofía. ¿Ya? La matemática eran aquellos filósofos que trataban de buscar la esencia de las cosas en los números. O sea, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los matemáticos originarios eran filósofos, que después se derivó en ciencia aparte. ¿Se dan cuenta? Bueno, sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente en varias regiones del mundo, incluso en la cultura occidental, que adoptó la estructura democrática griega. ¿Ya? Más adelante lo trato con más profundidad, pero si hubo un legado cultural de los griegos, fue la democracia. La democracia, ¿verdad? El sistema político que más se usa en el mundo entero y que más garantiza o asegura la existencia o el respeto a los derechos humanos, nace en Grecia. No con igual que nosotros, ¿eh? La democracia griega no es exactamente igual que nosotros, pero por lo menos fue la primera vez en el mundo en donde la gente o algunas personas de esas comunidades elegían a sus autoridades. Es la única parte. El resto no. Los persas, por ejemplo, ni pensaban en elegir a nadie. Era un dominio harto despótico, harto duro, ¿ya? De los reyes persas. Los romanos, si es cierto, los romanos, ellos conocieron la república, que tenía algún parecido a la cultura griega, ¿verdad? A la democracia griega, pero tampoco fue igual. De hecho, el pueblo romano participó bastante menos en la República Romana que el pueblo ateniense en la democracia ateniense. ¿Se dan cuenta? La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que evolucionaron en polis, ciudades-estado. ¿Ya? Entre las polis más importantes se destacaron, ahí tenemos Atenas y Esparta, ¿verdad? Con distintas características, ¿no es cierto? De hecho, los espartanos, ¿verdad? Era una polis más bien aristocrática, de marcada vocación y carácter militar. En cambio, los atenienses derivaron en un sistema democrático y era más bien de carácter naval. Así como Esparta fue primera potencia militar de la península de los Balcanes, la primera potencia naval de la península de los Balcanes fueron los atenienses. ¿Ya? Cada una tenía su propia legislación y organización interna, hasta que surgió el sistema democrático de gobierno, ¿cierto? Además, varias de las ciudades-estado tenían una actividad en común, los Juegos Panhelénicos, que dieron origen a los Juegos Olímpicos, que evolucionaron hasta lo que conocemos en la actualidad. ¿Ya? Es un error pensar, muchachos y muchachas, que los Juegos Olímpicos solamente tenían un rol de tipo deportivo, ¿ya? Porque eso no es así. Los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En la antigua Grecia, el origen increíblemente, aunque pueda ser como extraño, tenía más bien un origen de tipo religioso. Las distintas ciudades que se sentían parte de la Hélade,
o decir mundo de los helenos o griegos, ¿verdad? Bueno, ellos mandaban representantes de los Juegos Olímpicos a la ciudad justamente de Olimpia. Y ahí cada 4 años se efectuaban estos juegos que, entre paréntesis, los ganadores, ¿verdad? No recibían más premio que una corona de laurel. No había otro incentivo. Y por lo mismo, como eran unos juegos que se organizaban en torno a los dioses del Olimpo, ¿verdad? Por eso Juegos Olímpicos, no se permitía la participación de gente de otras culturas, por ejemplo. Los egipcios nunca pudieron participar en los Juegos Olímpicos, ¿ya? Los mesopotámicos tampoco, los romanos menos. Es más, Roma después prohibió los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Entonces, era una competitividad destinada y exclusiva para los griegos. Para los griegos. La palabra olimpiada también a veces se mal emplea. La palabra olimpiada quiere decir el periodo de tiempo que existió entre un juego olímpico y otro juego olímpico. Esa es olimpiada. Es como el periodo que separaba los Juegos Olímpicos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si un elemento positivo, además del deportivo, tenía los Juegos Olímpicos, que estaba prohibido en la ley griega, que respetaban todas las polis, ¿verdad? En el momento del desarrollo de los Juegos Olímpicos no podían haber guerras, ni conflictos, ni batalla alguna. Porque en ese momento, todo eso, pongamos que hubiese un mes más o menos de competencia. En ese tiempo, en el fondo, la actividad era para honrar a los dioses y no otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, también tenía su lado valórico positivo. Bueno, ¿cómo se originó la civilización griega? La geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización. Disponían de escasos recursos naturales, aunque tenían acceso a abundante agua del mar, que resultó una importante fuente de riqueza. ¿Ya? Importantes ciudades costeras griegas fueron pescadores, ¿verdad? Tenían su sobrevivencia muy unida al mar, al mar. Las montañas cubrían el 80% de la antigua Grecia y también de la actual. Y unos pocos ríos atravesaban el paisaje rocoso, por lo que eran insuficientes para el desarrollo de la agricultura. Estas características del terreno forzaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas vecinas, convirtiéndose en hábiles marineros y comerciantes. ¿Ya? Claro, de hecho, por ejemplo, los griegos, ellos finalmente su supervivencia fundamentalmente se debió al comercio marítimo. ¿Ya? Los griegos importaban y exportaban productos, las dos cosas. No solamente vendían productos a los países vecinos, que además compraban de ellos importantes productos. Vendían, por ejemplo, vino. Claro, de hecho el vino griego, ¿verdad? En Europa tiene bastante prestigio, el vino griego. ¿Ya? El aceite de oliva, uno de los primeros países, tal vez el primer país en donde hubo aceite de oliva fue en Grecia. También Israel o Palestina, también importantes lugares de producción de aceite de oliva. ¿Ya? Higos también. ¿Ya? Es decir, el clima griego es muy parecido al clima de la zona central de Chile. Por eso es que si la zona central de Chile es una zona muy famosa en materia de la producción de vinos, también lo es Grecia, ¿ya? Cuando la civilización ocupó la región de la Magna Grecia, sur de Italia, se establecieron asentamientos permanentes, que más adelante formaron polis. Claro, los griegos mandaban gente a fundar colonias, que con el tiempo estas colonias, ¿verdad?, fueron independientes de la polis o ciudad que las mandó fundar. Naucratis, una colonia griega en la desembocadura del río Nilo, por ejemplo, después se transformó en Alejandría, ¿ya? Capital de Egipto. ¿Se dan cuenta? Y Alejandría originalmente fue mandada a fundar por Alejandro Magno, ¿ya? Con la base de Naucratis, que ya existía, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, la ciudad de Constantinopla o Constantinopla o Bizancio, ¿no es cierto? También fue una colonia griega, ahí entre el del Mar Negro, ¿ya? Y el Mar Egeo. Otro ejemplo, Nápoles, ciudad de Italia. Bueno, Nápoles, ¿verdad? Era una ciudad que originalmente se llamaba Neápolis, ciudad nueva.
¿ya? Neápolis. Y de Neápolis, ¿cierto? Deriva Nápoles. ¿Se dan cuenta? Napoli en italiano. Ahí lo escribo aquí arribita, cortísimo. ¿Ya? La ciudad actualmente en italiano se escribe Napoli, ¿cierto? Napoli. Esas pizzas napolitanas tan ricas que uno se sirve, ahí viene de ahí, Napoli. Esto en italiano, pero el nombre original era Neápolis, que significa en griego ciudad nueva, ¿ya? Y el castellano, ¿verdad? Pasa como Nápoles. ¿Se dan cuenta? Ahí te lo voy a poner hasta la pena más. Nápoles. Ah, bueno, entero ya. Nápoles. Entonces, repito, esto también nos reafirma que palabras que hoy día nosotros usamos, o terminología como esta ciudad italiana, ¿verdad? Su origen es griego. ¿Por qué? Porque la comunidad inicial que fundó lo que hoy día es Nápoles, ¿ya? Era una ciudad griega. Y al conjunto de las ciudades griegas al sur de Italia, Nápoles, Siracusa, ¿verdad? Y entre otras, se denominó Magna Grecia. Creo que es la Magna Grecia. Magna Grecia es la conjunto de colonias griegas ubicadas al sur de Italia, ¿ya? Como sale ahí. ¿No? Y después, por ejemplo, en tiempos de Roma, todos estos pueblos griegos, ¿verdad?, del sur de Italia, en un comienzo constituyeron un enemigo militar bastante poderoso para Roma. ¿Ya? Roma tuvo que luchar bastante para someterlo a estos pueblos. ¿Ya? Bueno, ahora, dentro de la existencia, ¿no es cierto?, o del tiempo, el proceso griego, hubo distintas formas de gobierno, que aquí vamos a ver algunas, unas 5. Y de verdad hay más, ¿ya? Hay más formas de gobierno, pero hemos elegido estas 5 porque a juicio nuestro son como las que más se podrían replicar hoy día. Está la monarquía, la aristocracia, en la otra página la democracia, ¿ya? La tiranía. A eso habría que agregarle la teocracia, aunque en Grecia no hubo tanta teocracia, pero es una palabra de origen griego. Y la talasocracia. Talasocracia es un sistema de gobierno de familias ligadas al mar. Reitero, de esas formas de gobierno que fueron muchas, vamos a desarrollar o definir estas 5. Monarquía fue un gobierno que tenía como figura central a un rey que recibía el trono a través de la herencia familiar, la que afirmaba que el poder le había sido otorgado por una divinidad que le asignaba tal privilegio a todo el linaje. Ya generalmente el rey, ¿verdad?, que se asumía como rey, generalmente contaba con una fuerza militar que le daba el respaldo. Es impensable, ¿no es cierto?, que este rey hubiese sido solamente rey porque era buena onda, nomás, y la gente solamente lo obedecía en base a su autoridad personal. No, además tenía fuerza militar. Siempre, siempre ha sido así. Bueno, pero además de eso, de la fuerza militar, el rey se asumía una descendencia de un personaje mitológico importante, un semidios o incluso de un dios. Obviamente eso era muy discutible, o sea, ¿cómo tú puedes probar que desciende de un dios, por ejemplo, o de un héroe mitológico? Algunos se autosumían, por ejemplo, descender de Hércules, de Héctor, en los troyanos, ¿verdad? Descender de Perseo, ¿ya? Pero obviamente era para darse un tema de una estirpe distinta. Lo que pasa es que había todo un grupo social que apoyaba esta autodeterminación, ¿verdad? O autodesignación de descender de un dios específicamente, ¿ya? Ahora, de todas formas, aunque se pudiera pensar que era una forma bien autoritaria, déspota, la monarquía en la antigua Grecia era bastante aceptada, ¿ya? Y de hecho el pueblo, en su origen, sobre todo en el periodo llamado Grecia arcaica, no cuestionaba la legitimidad del poder de los reyes. Pero después sí, cuando se conoció otro sistema, la llamada, ¿no es cierto?, tiranía, ahí claramente estamos hablando de un sistema ilegítimo en su origen. De hecho, por ejemplo, Aristóteles, el gran Aristóteles, ¿verdad?, consideraba a la tiranía, la oligarquía y la demagogia en las 3 formas de gobierno impuro. El mismo Aristóteles, ¿verdad?, decía que la democracia, la aristocracia y la monarquía eran formas de gobierno puro.
las formas de gobierno puro. Más, aunque suena como sorprendente, tanto Platón como Aristóteles señalaban que el mejor sistema de gobierno, fíjense, no era la democracia, era la aristocracia. Increíble, ¿eh? Ya, hay que también decir que tanto Platón como Aristóteles eran aristócratas. Entonces, lo más probable es que veían en su sistema de gobierno o en su grupo social, obviamente, los mejores de la ciudad. Ahora, la aristocracia, de que acabo de decir, fue el sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, como el más válido, claro, porque la palabra aristocracia significa textualmente gobierno de los mejores, ¿ya? Que sostenía la designación de individuos sobresalientes por su sabiduría intelectual y su elevada virtud, a fin de ocupar cargos en el gobierno, ¿ya? Gobierno de los mejores. Sin embargo, quienes solían tener acceso al conocimiento y demás privilegios siguen siendo de la nobleza y las clases acomodadas. Por eso, con el tiempo, la aristocracia, que si bien es cierto en un comienzo, tenía virtudes, no crean nada, tenían virtudes cívicas. De verdad era un grupo, si bien es cierto, de clase alta, pero orientado hacia el beneficio de la población. Por este mismo grupo se fue corrompiendo y lamentablemente derivó en plutocracia, gobierno de los ricos, o oligarquía, como vamos a ver después. Gobierno de unos pocos, ¿verdad? Pero que gobierna en sentido propio nomás. Entonces, la aristocracia, que era gobierno de los mejores, se transformó en plutocracia, gobierno de los ricos. O oligarquía, gobierno de unos pocos. Oligos en griego es pocos. Arcos, poder. Poder de unos pocos. ¿Ya? Por eso yo decía adelante que hay palabras o partículas de palabras como los prefijos, ¿verdad? Que muchos son de origen griego. En economía nosotros sabemos, a lo mejor después lo vamos a ver, ¿verdad? Que existe un fenómeno que se llama el oligopolio, ¿verdad? No sé si eso se lo nombré por ahí. Oligopolio. ¿Qué significa oligopolio? Oferta, ofrecimiento, mercado de unos pocos. Y eso es de origen griego, ¿eh? Ya, la oligarquía fue el tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo selecto de individuos, generalmente de la misma clase social, yo diría alta siempre. Solía ser un sistema aristocrático, con la diferencia de que perpetuaba por linaje de sangre, en lugar de designar a la persona más idónea. O sea, la aristocracia, como hoy día entendemos la aristocracia, grupos cerrados, ¿no es cierto?, que entre ellos se reparten los cargos y con privilegios de clase, clasistas, que desprecian al pueblo. Bueno, eso es más bien la oligarquía ateniense, no la aristocracia, no la aristocracia. También, ¿verdad? Eh, se podría entender que la oligarquía era como la aristocracia desvirtuada. La aristocracia desvirtuada. Es decir, la aristocracia cuando se corrompe, como dije antes, podría ser o oligarquía o también plutocracia. Aquí voy a anotar el concepto, ¿eh? Plutocracia. La palabra plutocracia significa textual gobierno de los ricos. Eso es una plutocracia. ¿Ya? Plutocracia. Ahora sí se ha discutido mucho, por ejemplo, si en los países actuales, por ejemplo, estamos en presencia de plutocracia, porque también, sobre todo a países latinoamericanos, se ha hablado que los actuales regímenes políticos, incluso democráticos, en el fondo no son democráticos, son plutocráticos. ¿Por qué? Porque quienes de verdad tienen más acceso al poder político, a hacer propaganda, medios de comunicación, son gente de dinero. Ya, eso tiene su cuota de realidad, ¿verdad? O gran cuota de realidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que en ese tiempo había leyes distintas para los ricos y para los pobres. Hoy día, aunque son ingenuos, a lo mejor de mi parte decirlo, existe una norma general que es aplicable tanto a un rico como a un pobre. Distinto es el caso que a lo mejor el rico va a tener mejores opciones, no sé, si cometió un delito, por ejemplo, defenderse, porque puede pagar un ejército de abogados, ¿verdad?, que lo van a defender o sacar de la cárcel. En cambio, una persona de escasos recursos tendrá que batirse, la verdad, con un abogado de la corporación judicial, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero eso ya es otra cosa, ya. La ley, ¿verdad?, como una norma única de curso forzoso para todos los habitantes del Estado, es la base de la democracia moderna, muchachos. No se podría entender de otra forma. ¿Ya? No se podría entender de otra forma. Pero ya en Grecia estos temas ya se discutían ya. ¿Ya? El tema de la igualdad ante la ley. El tema, ¿no es cierto?, de que nadie pueda hacer ver privilegios para cumplir con, o no, con sus obligaciones cívicas. Y los griegos ya, eso ya lo tenían clarito. El temita, ¿verdad?, de que incluso un personaje más encumbrado tenía las mismas obligaciones que un personaje muy humilde.
Bueno, la tiranía, tal vez este sería como el peor gobierno de Grecia, pero increíblemente, a pesar de eso, que fue así, de la tiranía, pero hubo tiranos populares, como vamos a ver después, ¿ya? Fue el gobierno, un tipo de gobierno que tenía como figura a un individuo que tomaba el poder por la fuerza y a través de medios inconstitucionales, es decir, ilegales, fraude, engaño, ¿no es cierto? El tirano no siempre llegaba por golpe de Estado, ¿eh? A veces llegaba también por engaño. Hubo tiranos, y aquí donde quiero dar el punto, ¿eh? En el contexto griego hubo tiranos muy populares. No pensemos, por ejemplo, que, como también se dio, ¿eh? Que el tirano era exclusivamente el tipo rodeado de militares, ¿verdad? Matando gente. Ya. Hubo tiranos así en Grecia, sí, pero además en Grecia hubo tiranos que llegaron al poder mediante engaño, mediante la fuerza incluso, pero que después se volvieron muy populares. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, hostigaron ellos duramente a la aristocracia. Pisístrato, como el del cual voy a hablar ahora, fue un tirano que era aristócrata, pero su principal enemigo era la aristocracia ateniense, al cual le quitó privilegios, repartió las tierras y vivienda entre la gente más modesta, dio más trabajo a la gente en Atenas. Era como un tirano bueno, digamos. Pero a pesar de eso, independiente de que a lo mejor hizo buenas obras, ¿verdad? Siendo gobernante de Atenas, era un gobierno ilegal. Porque el origen fue ilegal, como lo que vamos a ver ahora. Se dice que Pisístrato, ¿verdad? De hecho lo era un importante proveedor de trigo a la ciudad de Atenas, del cual era miembro, era ateniense. Entonces, y Pisístrato, a pesar de su origen noble, ¿verdad? Él era bastante trabajador, le gustaba, ¿verdad? Incluso con sus trabajadores ahí agarreando sacos de harina, etc. Ese aspecto no tenía problema de trabajar de manera física. Y oportunidad, mientras él personalmente llevaba sacos de harina o sacos de trigo al mercado de la ciudad, no fue asaltado, tuvo un accidente. Sus caballos, por cierto, vieron ahí en la vera del camino, vieron una serpiente y se encabritaron. Ustedes saben que la mayoría de los animales tienen miedo a la serpiente, ¿verdad? Y se vuelca su carruaje, ¿no es cierto? Y cae, quedó mal herido. Ya logró con sus trabajadores, o sea, todo solo, no sé, nuevamente montar su carga, siguió el viaje, pero iba maltrecho, con heridas, ¿verdad? Y llega a destino. Y cuando la gente allá en Atenas lo vio llegar así, le preguntó, pues, ¿qué te pasó? Y ahí, como era un hombre vivo, le dijo, ¿sabes lo que me pasó? Cuando venía camino a Atenas, me asaltaron unos bandoleros. Y a duras penas logré salvar la carga, les dijo. Entonces necesito que la autoridad de la ciudad, como yo soy el principal proveedor de harina y de trigo a Atenas, me provean de una guardia con hombre armado, ¿verdad? Para así poder defenderme porque esto me va a seguir pasando. Entonces la gente ahí del Areópago, que era el poder legislativo en Atenas, ¿verdad? Como el Senado hoy día, lo discutió y sí, es bastante razonable lo que dice Pisístrato. Y le concedieron esa guardia armada. Ya, pues una vez que Pisístrato tuvo consigo esta guardia, convenció a los soldados, ¿verdad? Que en vez de solamente protegerlo a él de los supuestos bandidos, dieron un golpe de Estado. Asaltan el ágora, sacan a la fuerza a todos los, miren, ellos mismos le habían dado la guardia, sacan a la fuerza a todos los miembros de la Areópago, ¿verdad? Cierra algunas instrucciones y él se declara tirano. Tirano, él, si es verdad, se declaraba tirano él mismo. Lo cual prueba que el origen de este concepto no era difamante en su origen. Él se declaró tirano de Atenas. Y la verdad es que no fue un mal gobernante, Pisístrato. Embelleció la ciudad, rodeó, ¿verdad?, de muralla a la ciudad de Atenas para la parte de seguridad, ¿verdad?, para prevenir ataques de potencia extranjera, ¿no es cierto? Creó y fortificó el puerto del Pireo, que es el puerto que tenía Atenas, comercial. Promovió el comercio con otros países o imperios como el egipcio o los fenicios, ¿verdad? Entonces fue un gobierno próspero en ese aspecto, al punto que gobernó como 25 años y después visita todo esto, bueno, muere y ahí es donde viene el problema. Entonces ahí es donde el recuerdo de la tiranía fue malo porque sus dos hijos, Hiparco e Hipias, ¿ya? En un comienzo decidieron gobernar juntos, ¿ya? Los hermanos hijos de Pisístrato, Hiparco e Hipias, los dos con H.
Pero ocurre que Hiparco es asesinado, con gente contraria a la tiranía. Hiparco, el hijo mayor de Pisístrato, es asesinado. Y su hijo menor, o hermano menor en este caso, Hipias, vivió totalmente atemorizado que a él le iba a pasar lo mismo. Y ahí él, Hipias, eh, empezó a tener actitudes de lo que hoy día nosotros entendemos por tirano, con las medidas represivas, ¿verdad? No dio ningún espacio político a la oposición, nada, ¿ya? Era solamente gente cercana a él o a su gobierno los que podían participar. Todos los opositores eran perseguidos, anulados sus proyectos, nada, no se podía. ¿Ve? Hasta que a Hipias, los eupátridas, el grupo, ¿verdad?, noble de la ciudad, se rebela y los expulsa, ¿ya? Incluso Hipias después fue a dar con los persas, un pueblo enemigo de Grecia, pero allá fue a parar Hipias, ¿se dan cuenta? Y ahí se establece, ¿verdad?, la democracia en Atenas. Y una medida que en el nuevo gobierno democrático, elegido por la clase, eh, yo diría más bien superior, ¿verdad? No todos votaban, insisto, fue organizar un sistema en el cual todo personaje público sospechoso, miren, sospechoso de querer formar un nuevo gobierno tiránico, podía ser expulsado de la ciudad, ¿ya? Expulsado de la ciudad, por 10 años. Su familia podía conservar sus bienes, pero esta persona a la cual se le desterraba tenía que irse de la ciudad por 10 años. Bueno, ese sistema se conoce hoy día con el nombre de ostracismo. 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 ¿Ya? Que en el fondo es como un destierro, pero de carácter legal, ¿ya? En la cual, repito, una persona en ese tiempo sospechoso de querer ser tirano, lo obligaban a irse de la ciudad por 10 años. Bueno, y por esta evolución política, ya que se produjo en Atenas, ¿verdad?, llegamos a la democracia. Fue la modalidad ejercida primero en Atenas al derrocar a un gobierno tirano durante la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo, por lo que se propuso una reforma radical para evitar que la aristocracia recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo a través de una asamblea de ciudadanos en la que se le otorgaba cierta participación al pueblo en las decisiones del gobierno, pero en este caso solo a ciudadanos varones. Claro, porque era un porcentaje bastante pequeño que de verdad podían votar en Atenas. Por ejemplo, no votaban las mujeres, no votaban obviamente los menores de edad, no votaban los esclavos, ojo, tampoco los extranjeros. O sea, si uno toma todos los habitantes de Atenas, ¿ya?, un porcentaje menor votaba. Si Atenas, por ejemplo, tenía, que no eran tanto tampoco, ¿ah? No sé, porque estamos hablando de 30.000 habitantes en total, 50.000 en su oportunidad, como entre el 10 al 15% de verdad votaba, el resto no. Es más, fíjate, la ley ateniense, curiosamente, siendo el primer gobierno democrático de la historia, le quitaba la ciudadanía a la persona que había nacido en Atenas, pero uno de sus dos padres era extranjero. O sea, por ejemplo, un niño nacido en Atenas, cuyo papá era de otra ciudad, pero que había vivido toda su vida ahí, no era considerado ateniense. Increíble, ¿eh? O sea, igual se aplicaba algún tipo de discriminación, los atenienses. Y ni hablar, ¿verdad?, de la ausencia de hechos cívicos en las mujeres, pues no tenían. Bueno, un elemento importante de Grecia antigua, en general, ¿verdad? Estamos hablando de la religión. ¿No es cierto? La religión, a diferencia de otras, esta era más bien de tipo antropomórfica. Aquí no habían religiones con dioses en forma animal, por ejemplo, como sí existió en Mesopotamia y en Egipto, ¿ya? Acuérdense que Dios con cabeza de halcón, con cabeza de buey, no, acá no. Eran dioses representados de manera humana. Y no solamente la forma externa tenía forma humana, era de forma humana, sino que era también con las cualidades y defectos de los seres humanos. Por ejemplo, en Grecia vamos a encontrar una diosa de la venganza, en el caso de Némesis. Afrodita era la diosa de la belleza, del amor, ¿verdad?, pero también de la lujuria. Y se la representaba como una diosa bastante infiel. Eh,
el mismo Zeus, ¿ya? Padre de los dioses, que había destronado a su papá malo Cronos, ¿ya? Él era también un déspota con quien se la atravesaba, bastante vengativo, por ejemplo. Era su esposa y hermana, ¿verdad? Era muy celosa, y además que Zeus, su marido, le daba motivos para eso. Aparte de los hijos que tuvo con ella, ¿verdad? Tuvo hijos fuera de su matrimonio, entre ellos con la diosa Latona, ¿ya? Apolo y Artemisa eran hijos que Zeus tuvo, como diríamos ahora, como por fuera, digamos. Dioses, ¿no? Entonces, como le dije, los dioses griegos representaban tanto las cualidades como los defectos y cosas negativas que a lo mejor podemos tener los seres humanos. ¿Te das cuenta? Entre ellos el rencor, el odio, la envidia. Habían diosas y dioses envidiosos. ¿Cómo se forma la leyenda? No sé si han escuchado alguna vez la leyenda de Aracné, la que dio origen al concepto Aracné, arácnido, concepto de la araña, ¿ya? Que en un momento dado eh, se organiza en el Olimpo un concurso de tejidos. Entonces, después un jurado encabezado por Zeus tenía que determinar cuál era el tejido más bonito, más hermoso, más complejo, etc. Pero sin saber el nombre de la dama que lo había hecho. Y, que era muy buena tejedora, ¿verdad? La diosa Hera, esposa de Zeus, participó, pero cumpliendo las reglas del concurso, ¿verdad? No podía decir cuál era su tejido. Y después, ¿verdad? Se hizo, ¿cierto? El veredicto, ¿cierto? Y los miembros del jurado, presidido por Zeus, declaró que el tejido ganador era el tejido de la mortal Aracné, que era el más bonito de todos. Ya le dieron el premio, todo eso, y envidiosa y celosa como era, ¿verdad? Imagínate, su propio esposo le dio el primer premio a otra competidora, Aracné. Le hace una maldición a Aracné y le dice, ya que me has derrotado con tu tejido, vas a tejer eternamente, por toda la eternidad, tu tela. Y la transforma, mira, pues, mira que es picota y mala. La transformó Aracné en araña, que teje eternamente su red. Y de hecho, de Aracné, el nombre de este ser mitológico griego, Aracné viene arácnido, que es en la familia, ¿verdad?, de pariente de los insectos, ¿cierto? Que tejen las telarañas. Esa es la forma mitológica en que los griegos explican cómo o por qué surgieron estos bichitos. Es como una leyenda y dejan re mala era. En el fondo la pintan como picota. Bueno, la región griega, como dije yo, era politeísta y antropomórfica. ¿Ya? Estas deidades se regían bajo un dios supremo llamado Zeus, comillas, padre de los dioses. Y los sacerdotes cuidaban de los cultos, pero no constituían un clero o una iglesia. ¿Ya? No constituían un clero o una iglesia. En Grecia, por ejemplo, nunca hubo, por decir tú, una iglesia politeísta, por ejemplo. Cada dios sí tenía sacerdote y sacerdotisa, ¿eh? Tenía, pero no era así como un, como un poder ligado a la religión, como pasó en los otros estados. Recordemos que en Egipto los sacerdotes, ¿verdad?, especialmente los de Amón-Ra, constituían un poder religioso y político muy importante. Ni hablar de la Iglesia Católica en la actualidad, ¿verdad? Junto con el poder espiritual, que todavía supuestamente lo tienen, ¿no es cierto? Además de eso, la Iglesia Católica durante siglos tuvo también un muy importante poder político, muy importante. Bueno, acá en el caso griego no, había sacerdotes, sacerdotisas, ¿verdad? Pero no constituyeron un poder paralelo al poder civil, por ejemplo. Eso no es así, ¿ya? Zeus gobernaba a los dioses del Olimpo, que intervenían constantemente en la vida cotidiana, ¿ya? Incluso, por ejemplo, dentro de un conflicto, por ejemplo, el conflicto de la guerra de Troya, los dioses tomaban bandos, tomaban partidas. Afrodita y Apolo, ellos eran partidarios de los troyanos. Mira, pues, siendo dioses griegos, esto es rarísimo. Y otros dioses, entre ellos Marte, entre ellos Atenea, que era la diosa de la ciudad de Atenas, eran partidarias de los griegos. De hecho, dice Homero que
Gran parte de la razón de por qué los griegos ganan la guerra de Troya es porque los dos dioses de la guerra, Ares, dije Marte, no, está mal, no, Ares y Atenea, ambos después se pusieron de parte de los griegos. Ya, este listado, me faltaron algunos, los voy a escribir acá al lado, ¿eh? Pero estos son, a mi juicio, los más importantes. Repito, aunque me faltaron algunos. Dice, Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Ahí después voy a contar cómo nace Atenea, de acuerdo a la leyenda. A ella, Atenea, se la colocaba como una mujer con armadura, escudo y lanza. Porque aparte de la sabiduría, de la teoría, ¿verdad? Atenea era diosa de la de la estrategia y táctica militar. Era diosa de la guerra por el punto de vista de la táctica militar, de cómo concebir inteligentemente las batallas para ganarlas. Después, Afrodita, diosa del amor, de la belleza, pero también de la lujuria. ¿Ya? Como dije antes, se la representaban como una diosa bastante infiel. Increíblemente, su esposo era el más feo de los dioses, como sale más abajo, Hefesto. Casi como un castigo a ella y un premio para él. Claro que el premio fue bastante complicado, digamos, para el pobre Hefesto, pero Zeus lo obligó a casarse, a ambos, a Afrodita con Hefesto. ¿Ya? Ares, dios de la guerra violenta, ¿ya? Era amante de Afrodita. Apolo, dios del arte, del deporte, ¿no es cierto?, del sol, de la luz, también representaban como el prototipo de la belleza masculina, ¿ya? Así como Afrodita era la diosa de la belleza femenina, Apolo era el representante así como del hombre apuesto, ¿ya? Del hombre apuesto. Yo siempre digo era como el Mino de los dioses, ¿ya? Dionisio, miren, pues dios del vino, ¿ya? Que los romanos después le llamaron Baco, con B larga. Dionisio es el dios del vino, de la fiesta, ¿cierto? De la algarabía. Se lo representaba siempre con una ánfora, con racimos de uva y vino, al dios Dionisio. Hefesto, dios del fuego, de los volcanes, esposo bastante tormentoso su relación con Afrodita, ¿ya? Ocurre cuando él nace, Hefesto, su madre, ojo, que le vamos a nombrar, el, de, a ver, lo repudió, digamos, por una forma, por su fealdad lamentable, ¿verdad? Y lo toma de un talón, ¿verdad? Etcétera, y lo arroja al mundo, desde lo alto del Olimpo. Y cae el niño, miren, pues, la caída cósmica, en la isla de Creta. Y comienza a ser acogido entre los herreros que trabajaban cerca de los volcanes. Y por ese motivo, a Hefesto se le conoce como dios del fuego, de los herreros, de los volcanes. La versión romana de Hefesto es Vulcano. Es lo mismo, ¿eh? El mismo dios, con distinto nombre. Vulcano para los romanos y Hefesto para los griegos, ¿ya? Vulcano. Y de hecho, del nombre Vulcano aparece, ¿no es cierto?, el nombre vulcanología, vulcanización, y elementos que se trabajan con fuego, ¿verdad? Ya, pues tanto ya grande Hefesto, en un momento dado, se le aparece un ser celestial, ¿verdad? Y le dice, así como Darth Vader, como con Luke Skywalker, ¿eh? Yo soy tu padre, pero ese tu padre era Zeus. Y le cuenta la historia, ¿verdad? Que después él se enteró que su mamá, cuando él era chico, lo repudió por feo, ¿verdad? Tal cual, ¿eh? Suena como hasta cómico, pero es verdad. Lo repudia por feo. Y lo tira a la tierra y cae en la isla de Creta, etc. Entonces, después que del pasado los años, él se entera de eso, he venido a buscarte, hijo, y se lo lleva al Olimpo. Y como una forma de, miren, de compensar a Hefesto todo lo que había sufrido, digamos, le concede como esposa a Afrodita, la más hermosa de las diosas. Lo cual lo hizo un matrimonio muy mal avenido. De hecho, Afrodita nunca lo quiso, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces, si ustedes se fijan, pareciera que estoy hablando de una telenovela, no sé, nuestra, en vez de una religión, ¿cierto? Este tipo de situaciones, con todos estos recovecos, ¿verdad?
pero así lo concebían los griegos porque daban a la religión casi un carácter como de argumento de la vida humana, ¿ya? Perséfone, diosa del inframundo, ¿verdad? Sobrina de Hades, ¿Mm? Sobrina de Hades, ¿verdad? Perséfone, diosa del inframundo, del infierno. Y Poseidón, dios del mar, hermano y enemigo de Zeus. Entonces ahí también, en los griegos, ¿verdad? También indican, lo mismo que los egipcios, estas luchas entre un hermano bueno y un hermano malo. Claro que aquí en este caso no sabría yo decirle entre Poseidón y Zeus cuál era el bueno y cuál era el malo. Claro, a lo mejor Poseidón, por el hecho de ser un dios irritable, constantemente enojado, provocando las tormentas marinas, a lo mejor era más malo, digamos, ¿eh? El dios Poseidón. Pero Zeus no se las llevaba nada tampoco como una blanca paloma. ¿Ya? El Zeus no vacilaba en fulminar a sus enemigos mediante el uso del rayo, por ejemplo. Los griegos antiguos eh, explicaban la noche tormentosa con rayo y relámpago por la furia de Zeus, que pulverizaba a sus enemigos. Ahora, esto mismo está en la mitología germánica. Odín, llamado también Wotan, con W, también hacía lo mismo, dios del rayo. Thor, dios del rayo también, de los noruegos. Entonces, ¿se dan cuenta? Este tipo de elementos meteorológicos, los pueblos antiguos lo explicaban a partir de mito y leyenda. Y eso es común si nuestra cultura cristiana occidental no tendría por qué ser distinta, muchachos. Acá nosotros, y no es faltar el respeto a nuestra religión o a la religión de muchos, pero es la realidad, o sea, distintos elementos que se le ha dado después carácter religioso, tuvo su origen mitológico, ¿ya? Como, no sé, pues el paraíso terrenal, ¿verdad? El diluvio universal, ¿ves? De hecho, los mismos griegos también tuvieron una leyenda muy parecida a la de Noé, Deucalión y Pirra. Deucalión y Pirra. Acá con algunas variantes, sí. Ahí también hubo un diluvio, ¿no es cierto? Zeus quiso limpiar a la humanidad de gente mala, perversa, ¿no es cierto? Pero alertó a una pareja de ancianos, sí, ¿ya? De ancianos. Y ellos hicieron una barca y se salvaron. Claro que en esa leyenda de Deucalión y Pirra no explica cómo se salvaron los animales, ¿eh? Eso sí lo hace el mito de Noé. Pero de que los griegos también tuvieron un diluvio universal, lo tuvieron. Los mesopotámicos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, son tópicos que distintas culturas las toman, ¿verdad? Para explicar elementos, ¿verdad? De tipo eh, originario, generacional, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, este tema de la existencia de grandes gigantes, por ejemplo? Y fíjense que hay teorías que dicen que los gigantes existieron. ¿Ah? Ahora, yo sé que el Internet resiste mucho y hay cosas que son mentiras, pero importantes pretensiones serias acreditan o no acreditan, pero plantean dudas razonables sobre la existencia de los gigantes. En la antigua Grecia, los gigantes más famosos o más conocidos por la posteridad eran los cíclopes. Un gigante con un solo ojo en la frente, famoso cíclope. Ya, entonces, en esta lista, que recién dije que había olvidado colocar, lo voy a tocar, uno, Hades. Hades, dios del infierno. Hermano de Zeus también, ¿eh? Dios del infierno. Y la otra, no sé cómo lo omití, que me perdone ella, aunque no era nada muy simpática, digamos, era hermana y esposa de Zeus, diosa del hogar, del matrimonio, ¿cierto? De la familia. Era hermana y esposa de Zeus. Entonces la mitología griega a Hera no la pintan, digamos, con un carácter muy noble, sino que más bien autoritaria y como recelosa. Tal vez Latona, diosa de la agricultura, de las cosechas, Latona, tal cual, ¿eh? Suena como femenino de latón, no. Latona. Latona era mamá de Apolo. ¿Ya? Y mira, me encontré otra más. Y Artemisa, diosa de la casa, me encontré varios. Artemisa. Esto por favor consíguenos por ahí, muchachos. Artemisa. Diosa de la casa, de los bosques y de la luna.
Ella, Artemisa, era hermana de Apolo, y ambos hijos de Latona y de Zeus. Y de hecho, el arma predilecta de Apolo y de Artemisa era el arco y la flecha. Recuerden que en la guerra de Troya, ¿verdad? Homero explica cuando Paris mata a Aquiles, ¿cómo lo mata? Con un flechazo, ¿cierto? En su talón. Y esa flecha, independiente de los diestros que puede haber sido Paris, ¿no es verdad? La flecha es guiada por Apolo. Recuerden ustedes que la mamá de Aquiles, la diosa Tetis quiso proteger a su hijo, que era semidios. El papá de Aquiles era hombre, ¿ya? Pela. Por eso le decían Aquiles el Pélida, hijo de Peleo, perdón, Peleo, ¿ya? Entonces, como no era inmortal, como ella, como la diosa Tetis, ella cuando, siendo bebé Aquiles, donde ahí cometerá error, ¿verdad? Lo toma del talón y lo sumerge en un agua mágica. Entonces, esa agua tenía la propiedad de que en el fondo le creó como un escudo protector a Aquiles. Y las flechas le rebotaban, las lanzas le rebotaban, no podía ser herido él. Pero hay un problema, el talón. Y ese dato, ¿cómo lo supo Paris? Por Apolo. Apolo le pasó el dato. Oye, le dice, si este otro que mata a todos los troyanos que se le ponen por delante, tiene un punto débil, el talón. Dispara la flecha al talón, que yo te la guiaré. Ahora, ¿por qué le tenía bronca a Apolo a Aquiles? Lo más probable es que sea por envidia. Porque era el guerrero más alabado del ejército griego, ¿se dan cuenta? Bueno, la religión griega no es lo mismo que la mitología griega, que implica cuentos tradicionales, a pesar de que se relacionan. Hay una razón evidente, tanto en la literatura como en el arte. Los dioses fueron representados con cuerpos y personajes humanos. Eso se llama religión antropomórfica. Como buenos y malos, que tenían hijos, que luchaban en batalla y que aparecían en los cuentos de la mitología griega. Eran adorados por el pueblo en templos sagrados establecidos en las principales comunidades, a través de ceremonias encabezadas por sacerdotes. Y ahí tenemos dos imágenes, ¿verdad? De acá el panteón completo prácticamente. Ahí vemos, ¿cierto? Apolo, Zeus, Hera, ¿cierto? Podría ser ella Afrodita, el dios Marte, tal vez. Cada vez puede ser el dios Marte. Distintos dioses. Acá ese con ese casco con alas, no se ve muy claro, pero bueno, es el dios Mercurio, o llamado los griegos Hermes, Mercurio por los romanos, perdón. ¿Ya? El dios de los mensajeros, era el dios más rápido y veloz del universo. Él llevaba noticias a los dioses y se representaba con un casco con alas, ¿verdad? Casco con alas, pero también con alas en los pies. Ese es el dios Mercurio, ¿ya? Dios Mercurio. El arte griego ha influenciado incluso a la cultura de Occidente. Su desarrollo se divide en diferentes periodos que se diferencian por los materiales y el modo en que los manipulaban. En los comienzos realizaban objetos, utensilios y pequeñas esculturas trabajadas en madera. Luego manipularon el mármol y posteriormente se destacaron por la evolución de las técnicas con las que trabajaron ambos materiales. De hecho, la escultura griega, ¿verdad? Estoy pensando en el Dicóbolo, en la Venus de Milo, ¿verdad? Eh, Precioso. Una simetría, una perfección en el cuerpo humano, en la representación del cuerpo humano, que no tenían los egipcios. El arte egipcio era monumental, grande, tosco también. Pero esa perfección, las coyunturas, los huesos, los músculos, la expresión de las caras, que lograron los griegos en sus esculturas, especialmente Fidias, ¿ya? Mirón se llamaba Mirón, para no que era Mirón, ¿cierto? Solamente tuvo una equivalencia o lograron como empatar un poco en esa perfección, yo diría el Renacimiento italiano, con Miguel Ángel, ¿verdad? Leonardo y toda esa generación de artistas, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso que el techo intelectual y artístico alcanzado, especialmente en Atenas, es difícil de alcanzar, ni hablar de todos los filósofos. Entonces, por eso es que a Grecia se le estudia, si no, no tendría sentido. La representación realista de las figuras humanas y la influencia de la mitología para la representación de los dioses son características propias del arte griego.
En la arquitectura incorporaron majestuosos detalles ornamentales. Sin embargo, la mayoría de los edificios y esculturas no han perdurado a causa de las guerras, los saqueos y los terremotos. Claro, ya más que el tiempo. Yo le explicaba, ¿verdad?, cuando pasamos a Egipto, ¿verdad?, con las 7 maravillas del mundo. El Coloso de Rodas, por ejemplo, es una escultura griega, en la isla de Rodas. Una tremenda estatua gigantesca de bronce, que se cae por un terremoto, ¿se dan cuenta? El templo de Diana en Éfeso, también de origen griego. La estatua de Zeus olímpico. Mira, me da la impresión que esta, no me atrevo a decirlo con seguridad, pero la estatua de Zeus olímpico representa a Zeus sentado en un trono de oro. Incluso la misma estatua de Zeus era de oro. Lamentablemente, imagínense, oro. Evidentemente eso a la larga provocó su ruina, ¿ya? Entonces, son un poco las ruinas que quedan, ¿verdad? Los anfiteatros griegos, eso están, y por eso nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, de lo que corresponde, ¿verdad?, a el arte de declamación griego. Muchachos, recuérdenme, pues lo dejamos para el jueves, ¿verdad?, esta diapositiva que me falta, ¿no es cierto?, pero compromisos son compromisos, y yo señalé que a las 9:20, a las 10:20, perdón, terminábamos, ¿ya? Ahí les dejo, esto ya está en el PPT, ¿no es cierto?, y en Classroom, así que hay las preguntas esenciales, como es mi costumbre, todas sacables de el Power, ¿ya? Así que ahí, ¿no es cierto?, ese día vamos a referir a la próxima clase, ¿no es cierto?, de esta semana. Me voy a referir fundamentalmente a las diapositivas que me faltaron, ¿verdad? Y también, si alguien desea, ¿no es cierto?, esa oportunidad, hacer consulta sobre las preguntas, lo puede hacer, o si las quieren mandar antes, porque, repito, son sacables del Power, también están en toda su libertad para hacerlo, ¿ya? Así que siéntanse con total libertad, muchachos. Bien, pues, les dejo, abríguense.